¿Eres capaz de transformarte en medio del dolor para poder construir una sana felicidad? Esta construcción y deconstrucción de nuestra identidad y esta aldea global. Este es el viaje del héroe. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. En este espacio traemos información para que tú la traduzcas en conocimiento y puedas transformar tu pensamiento en un pensamiento más amplio, más crítico. Hoy día vamos a hablar sobre la importancia de los mitos y el rol que juega el dolor en la construcción de nuestra felicidad. Por eso tengo un invitado sumamente especial y experto en este tema. Él es César R. Espinel, que se está conectando desde España el día de hoy para acompañarnos a hablar sobre el mito y la felicidad. Soy Brenda Baluarte y esto es El Viaje del Héroe. Bueno, y el día de hoy estoy súper contenta de tener nuevamente a César Espinel aquí en El Viaje del Héroe, hablando justamente del mito. ¿Qué más que hablar con él, que es un experto en este tema? Pero no solamente del mito, sino del mito y la felicidad. César, bienvenido nuevamente al Viaje del Héroe. Siempre es un placer, Brenda. Me alegro mucho de estar aquí, de poder charlar contigo. Igual, vamos a hablar un poco porque primero este concepto de mito creo que está tan manoseado y la gente piensa, mito, mentira, no es como sinónimo, y es totalmente falso y me gustaría que la primera palabra es que nos abras el verdadero concepto de mito. Pues sí, es fundamental y tú y yo lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Del mito, el mitos griego, que es un relato claramente simbólico, de contenido simbólico, y por lo tanto utiliza el lenguaje simbólico, que es el lenguaje metafórico, el lenguaje poético, es decir, un lenguaje que requiere una interpretación. Muchas veces es verdad que los mitos son presentados casi como relatos de autoayuda y fíjate, yo creo que en realidad son todo lo contrario. O sea, los mitos son relatos de antiayuda, son relatos de autodestrucción, relatos que buscan deconstruir en realidad la naturaleza, la identidad del ser individual y reconstruirla para mejorarlo y así mejorar también el ser colectivo, ¿no? O sea, cuando se van fraguando todos estos relatos que se pierden en la noche de los tiempos, ¿no? De hecho, es una de las cosas que diferencia los mitos de las leyendas, de los cuentos, y es que nadie sabe quién inventa los mitos porque seguramente no son creaciones de un individuo, sino que son creaciones colectivas. En una época, pensemos en la que el individuo solamente importaba en tanto como aportaba al colectivo. Simplemente eso. Entonces, claro, en esa reconstrucción que se hace del individuo previa destrucción de lo que ha sido, entran en combinación todos los elementos de la naturaleza humana, la alegría, el amor, la felicidad, pero también el dolor, el sufrimiento, la muerte. Entonces, todo ello se configura en un lenguaje poético que no es posible expresar de otra manera, ¿no? Escribía el poeta Pepe Hierro, dice, escribo poesía cuando se me acaban las palabras. Pues el mito viene a ser algo así. Es un tipo de discurso que aboga por ese lenguaje metafórico, literalmente el que lleva más allá de lo meramente racional, aparente, literal. Entonces, el mito viene a ser eso. O sea, apela a la pura esencia, a la pura identidad del ser humano como un todo. La idea de el ser colectivo, ¿no? De que somos parte de algo mucho mayor que nosotros mismos. Iría un poquito por ahí. Claro, y qué importante aclararlo, ¿no? Porque, como decíamos, el mito, la gente lo confunde, no, esto es un mito, entonces palabra es una mentira. No, hay un algo más ahí y hay que conocerlo. ¿Cuál Sí, sería la diferencia con la alegoría y una parábola, por ejemplo, y el mito? claro. Sí, fíjate, el mito no solamente no es mentira, sino que aporta otra perspectiva sobre la verdad o sobre las verdades incluso, ¿no? Porque esto de puede que no haya una verdad tan solo. La diferencia entre el mito y la alegoría en griego, si mithos en griego significa relato, un relato simbólico, alegoría en griego significa figuradamente, literal.
y es una figura que pretende dar una imagen a aquello que no tiene imagen. Pero, una diferencia importante. Hacer visible lo invisible, que eso también se encarga de ello el mito, pero hacerlo de la manera más clara posible, más evidente posible, de tal manera que todo el mundo pueda entenderlo. Por ejemplo, una figura femenina, una mujer con los ojos vendados, con una balanza, es la alegoría de la justicia. Un esqueleto con una guadaña es la alegoría de la muerte. O una calavera con dos huesos cruzados es una alegoría de la piratería. Pero, ¿qué pasa? Que los conceptos que expresan las alegorías se reducen solamente a eso, es decir, no tienen mayor recorrido, no tienen mayor profundidad de lectura, y se pueden expresar de otras muchas maneras. El símbolo, que es lo que contiene el mito, en cambio, es la única expresión posible de lo simbolizado. La alegoría, ya que tiene una labor didáctica, es comprensible de forma inmediata por todo el mundo y, como hemos dicho, su sentido no pasa de allí, no va más allá, ¿no? En cambio, los símbolos que contienen los mitos nunca terminan de ser descifrados, nunca son plenamente conocidos. Y ojo, son símbolos que llevamos arrastrando milenios, pero todavía seguimos en ello, en su lectura, en su aprendizaje, porque siempre nos van diciendo cosas nuevas. El símbolo se va constantemente actualizando, la alegoría no. La alegoría, en el momento en el que se diseña, ya es eterna, es para siempre. Y significa lo mismo para todo el mundo. El mito no. La alegoría no tiene una pluralidad de sentidos escalonados, ¿no? Y en perspectiva ascendente que vaya siendo, oye, cada vez voy percibiendo más detalles de la realidad que al final es poliédrica. La alegoría no, la alegoría es solamente una cosa. Además, el mito, claro, el mito es un relato, la alegoría no. La alegoría es solamente, ¡pum!, la imagen, ¿no? Un símbolo. En cambio, no, el mito tiene muchos símbolos que se interrelacionan unos con otros a medida que va avanzando el relato. Esas serían un poquito las principales diferencias, ¿no? Que la alegoría, tú accedes a ella e inmediatamente la conoces, independientemente de formación, fronteras, lo que sea, y el mito no. El mito resulta complejo, como bien sabemos los dos, resulta complejo acceder a él. Y esa es la parte, creo, que a veces la obviamos, ¿no? O sea, por ejemplo, entender la Biblia desde los mitos, ¿no? Es que siempre la vas leyendo y siempre te va revelando, te va develando algo nuevo, algo más, y por eso es sagrada, digamos, ¿no? Eso es la sacralidad que tiene, ¿no? Y aparte, esta necesidad del ser humano, que tú lo has explicado muy bien, de comprenderse en este colectivo, ¿no? No podemos entendernos si no somos parte de este colectivo. De ahí viene un poco este trabajo que tú vienes haciendo a través de tu canal, explicando, contando, construyendo justamente esto. Somos una aldea global. Antes, digamos, el mundo eran los griegos y por allá había algo más, Los ¿no? griegos y los bárbaros. Y los bárbaros que por no ahí, eran ¿no? griegos. Exacto. Y por acá en América, imagínate, pues no, también pensábamos igual, ¿no? O sea, Cusco Claro. era el ombligo del mundo y no hay más allá. Y de pronto nos damos cuenta que no, que hay un más allá, que estamos mucho más interconectados y ahora con la digitalización estamos súper conectados. ¿Cómo podemos reconstruir o releer los mitos? Justamente hablando de la felicidad, César, ¿qué es lo que tú ves? He visto varios programas que les voy a dejar aquí abajo, tuyos, donde justamente hay como una mirada ahora y una aproximación a la vida desde todo lo puedes, sé feliz, no te va a pasar nada, inclusive en uno de tus programas hablabas, ¿no? Desde el diálogo y desde la construcción, como si el mundo no fuera un mundo difícil, agreste y salvaje. No ha dejado de ser así. Entonces cuéntanos un poquito cómo percibes tú estos nuevos mitos que nos estamos contando. Sí, hay algo que has dicho y que es verdad que es importante e interesante rescatar en lo que respecta al mito, precisamente para comprenderlo y saber cómo utilizarlo correctamente. El mito siempre ha formado parte de un sistema mucho mayor, que es la concepción religiosa que tiene una civilización, una cultura del mundo, es decir, configura su cosmovisión.
Sabes también como yo que en determinados círculos el hablar de religión provoca o bien rechazo o bien una sola mirada sobre algo muy concreto que las personas tienen muy claro qué es la religión y no hay demasiada amplitud. El mito lo que hace es conectar el mundo natural con el mundo supranatural, o por decirlo de otra manera, el mundo profano con el mundo sagrado. El mito es un terreno en el que se van estableciendo esa serie de símbolos cuyo anclaje inmediato se encuentra en el mundo profano, el nuestro, el cotidiano, pero cuyo alcance llega al mundo sagrado. Por lo tanto, el mito se acaba convirtiendo en un puente. Y precisamente como hablabas de esta idea de la aldea global, ¿no? Del ser colectivo, de la comunidad, necesariamente tiene que conectar con el mundo de lo trascendente, puesto que el propio colectivo es superado, si al individuo le supera el colectivo, al colectivo le superan los colectivos, que al final es un gran colectivo, un colectivo mayor. Por lo tanto, el mito tiene que ser forzosamente trascendente, porque tiene que abarcar cada vez más, puesto que efectivamente estamos cada vez más conectados. Sin embargo, es algo curioso, porque lo que está ocurriendo es que estamos cada vez más conectados y, sin embargo, los psicólogos lo que están viendo es que la gente se siente cada vez más sola. Hay cada vez más sentimiento de soledad. Y estamos cada vez más conectados y estamos cada vez más presentes en la red, pero lo único que hacemos, o lo que desde luego más llama la atención, es el ruido que generamos. Todos queremos ser protagonistas de la historia. Y entonces las redes nos conectan, pero solamente para exponernos, pero no para dejar que el otro hable y se manifieste. Y entonces, claro, si tenemos en cuenta que el mito, en su esencia misma, es un relato comunitario que no puede ser ni creado ni impuesto por una sola persona, sino que es el fruto y además origen del colectivo, puesto que el colectivo basa su identidad en ese mito que él mismo genera, por lo tanto se retroalimenta, ya no es una cosa de es un influencer, es un famoso, es un tal, sino que tiene que ser algo varios, de decir, oiga, nos tendremos que reunir y nos tendremos que poner de acuerdo simplemente para saber quiénes somos. ¿Quién es el ser humano? Casi nada. Y una vez que hayamos delimitado qué es el ser humano, habrá que ver cómo el ser humano está repartido por el mundo y qué características tiene cada comunidad de seres humanos. Pero primero habrá que entender que en la sociedad tan individualista en la que estamos, difícilmente podremos llegar a ese acuerdo común que nos sustente identitariamente a todos. Porque ahora lo que estamos haciendo es que cada uno se forja su identidad. Y al forjarse cada uno su identidad, lo que hace es excluir las identidades ajenas. Porque su identidad es su verdad. Y entonces, claro, las preguntas de quiénes somos y qué nos hace ser como somos, que es al final lo que aporta el mito, no hay un mito comunitario. Hay pequeños mitos individuales. Pero hemos dicho antes que el mito necesita interconexiones. La mitología son muchos mitos interconectados unos con otros. Esto es a causa de esto. En cambio, ahora donde vivimos es un esto y esto y esto y esto. Es una suma de estos, pero sin interconexión ninguna. Entonces, claro, actualmente me parece que la causa de muchos de nuestros problemas es precisamente la crisis de identidad. No es solamente una crisis económica, la crisis económica es solamente una parte. Hay una crisis espiritual, hay una crisis cultural, hay una crisis moral, hay una crisis colectiva. ¿Por qué es una crisis de identidad? No sabemos quiénes somos. Entonces, la identificación que hacemos con elementos tan dispares y tan abstractos, pues hace que, lógicamente, desarrollemos un rechazo e incluso te diría una agresividad en muchos casos hacia todo aquello que no encaja con nuestra identidad. Entonces, por ejemplo, los nacionalistas se enfrentan a los ciudadanos del mundo. O peor, unos nacionalistas se enfrentan a otros nacionalistas. Los capitalistas se enfrentan a los comunistas, ¿no? Porque claro, cada grupo, cada colectivo tiene su propia mitología, su propio cuerpo de relatos que les hace ser lo que son. Y entonces, todos participamos en mayor o menor medida de esos mitos comunes, a mayor o menor alcance, de unas formas u otras, pero todos estamos metidos ahí. Y entonces, la cosa es la siguiente. Es una mitología que hemos heredado, que hemos recibido, pero que no conocemos. Esto es la mayor tragedia del humano moderno. O sea, está viviendo en un ambiente que no sabe cuál es, que no conoce, que le viene dado por inercia y que lo acepta sin más, sin revisarlo, sin someterlo a un análisis crítico. Entonces, claro,
la mitología que compartimos con otras personas, nivel consciente o nivel inconsciente, nos dice quiénes somos. Y entonces se dan casos como, por ejemplo, aquí en España el problema del independentismo catalán, ¿no? Nacionalistas catalanes y nacionalistas españoles. Los dos grupos tienen una mitología propia que les hace distinguirse de los demás. Y si no la tienen, se la inventan. Porque es necesaria, porque es fundamental para saber quiénes somos. Entonces, claro. Has dicho algo que quiero rescatar, este tema de la crisis de la identidad que la estamos viviendo, que está generando aún mayor soledad, está generando un escaparate y sobre todo agresividad en busca de la felicidad, que eso es lo que me parece un poco la paradoja, ¿no? Yo tengo que construir mi marca personal, yo tengo que ser, cada vez yo me miro hacia adentro, ¿no? Hablábamos de esta idea de que el centro del universo me vuelvo yo, y todo aquello que no encaja, inclusive las frases motivacionales me parecen peligrosísimas, ¿no? Suelta, deja, que fluya, rodéate de gente que piense como tú, lo cual va generando y exacerbando un fastidio, un rechazo a todo lo distinto. Cuando hablábamos, y vamos a profundizar un poquito más sobre los mitos griegos, que como te decía, son un poquito los que más conozco gracias a ti y los que más me gustan porque los griegos me hacen sentir como, uff, qué bueno que soy quien soy, ¿no? Si hay toda esa variedad y esa gama en el patio, me siento un poco más tranquila. Entonces, de alguna manera, ¿cuál es tu mirada desde la importancia de generar esta identidad? Porque ya somos una aldea global, ya hay una interconexión, hoy día estamos aquí, España, Perú, conectados, estás dando clases para Chile, y estás llegando mucho más a Latinoamérica, y de alguna manera es cómo contamos este mismo mito que nos vaya generando identidad, una identidad inclusive múltiple, que es como de alguna manera yo pienso que podemos empezar a entendernos un poquito mejor. Sí. Pues mira, yo la verdad voy a barrer un poco para casa, pero creo que la mitología comparada es una muy buena herramienta. Precisamente porque como podemos conocernos, como podemos hablar, esto hace unos años era impensable. Todo el mundo tenía la misma mitología y nadie había salido de las fronteras de su pueblo, todo lo más para irse, pues en este caso, a Mallorca, o sea que era el locurón. Ahora nos vamos a la otra punta del mundo y conocemos a personas que no tienen nada que ver con nosotros desde el principio, tienen una cosmovisión completamente distinta. Entonces, claro, nuestra mitología puede hacer dos cosas, o bien ampliarse y por lo tanto relajar sus postulados, o todo lo contrario, mantenerse en ese reduccionismo de esto soy yo y estos son los míos, endurecerse en sus postulados y convertirse en excluyente, de tal manera que se produzca el rechazo y la agresividad contra el otro. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene la mitología comparada? Ver que los distintos pueblos en distintos puntos del planeta han desarrollado su lenguaje mitológico de muy distintas formas, pero que en esencia, en el sustrato que yace en la base de toda esa construcción mitológica que a primera vista parece muy dispar, en realidad encierra las mismas nociones. Y entonces pensamos, oye, es que a lo mejor aquí es donde reside la esencia del ser humano, que es lo que tenemos en común. Hace poco se ha descubierto un nuevo Homo en Israel que parece ser que va a cambiar completamente todo lo que sabíamos de la historia de la humanidad y de la evolución, ¿no? Es decir, es posible que haya algo que nos identifique como especie, como ser humanos. Es decir, tenemos las mismas inquietudes, tenemos los mismos anhelos, tenemos el mismo deseo, tenemos el mismo miedo. Lo expresamos de maneras distintas, pero eso resulta enriquecedor. Porque claro, yo tengo que aceptar que solamente tengo una perspectiva de las cosas y tú tienes otra perspectiva. La cosa es superar esta voluntad que es perfectamente natural de decir, no, no, es que claro, ¿cómo voy a estar yo equivocado? O sea, mi perspectiva es la verdad. Entonces, se trata de superar eso, de aprender a superar eso y trabajar para superar eso y precisamente armonizar esas distintas perspectivas para entender que, oye, que podemos crear juntos y generar juntos un relato común muy maravilloso, porque tenemos esa posibilidad. Nunca antes en la historia se ha producido esto. Entonces, tenemos una ocasión maravillosa que nos brinda la historia, pero tenemos que aprender a aprovecharla también.
y ser responsables, ¿no? Lo que has dicho es que qué importante es reconocer con humildad, oye, y si solamente estoy mirando un ángulo nada más de esta historia, porque eh, llegamos a concebir como verdad absoluta nuestra postura y nuestra cultura, ¿no? Hablabas de la cosmovisión, y yo de manera personal, hace 4 años, o 5 más o menos, empecé a viajar dentro del Perú, y me di cuenta de que, o sea, en el norte es súper distinto que el centro, que la parte de la selva, que la parte del sur, no solamente en idioma, ¿no? Sino también reconocerme en el otro, lo que tú siempre dices, ¿no? Entonces, qué importante ha sido este trabajo de ir encontrando de alguna manera una identidad múltiple y puedo entender otras posturas. Y eso es hablar de pensamiento crítico, sobre todo en un mundo cada vez más cambiante. Se habla mucho de esta búsqueda de la felicidad, y lo vuelvo a mencionar, en una anulación de aquello que es distinto, en aquello que causa dolor, en aquello que te saca de tu status quo. Pero por otro lado, te venden la idea de sal de tu zona de confort. Entonces es como súper contradictorio. Es muy contradictorio. ¿No? Entonces sal de tu zona de confort, pero para con gente igual, no aprendas nada distinto y sigue actuando de la misma manera. Pero sal de tu zona de confort. Entonces termina siendo una tragedia. Hablamos esa del mito, y justo estamos aquí en el viaje del héroe. Vamos a hablar un poco de los estadios del viaje del héroe, porque la construcción de la felicidad, como la miraban los griegos, es muy distinta esta felicidad que estamos construyendo ahora desde nuestro escaparate, y es muy sola. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de este viaje del héroe, de esto que somos ordinarios, comunes y corrientes, pero podemos hacer el trabajo? Desde luego. Fíjate, conceptos interesantes. Efectivamente, esa carrera a la desesperada por la felicidad, que tampoco nadie tiene muy claro en qué consiste. Es otra de estas palabras que utilizamos muy alegremente sin tener un significado común. O sea, cuando yo hablo de felicidad, a lo mejor no es lo mismo que tú entiendes por felicidad. Entonces, primero habría que poner en común qué entendemos por felicidad. Y luego lo de la zona de confort, es verdad, me hace muchísima gracia. Mira, yo la verdad es que he trabajado poco, pero estuve durante un tiempo trabajando en una empresa, y lo de la zona de confort era una constante. Dice, sal de la zona de confort, sal de la zona de confort. Yo lo pensaba y digo, es que a lo mejor no es tanto salir de la zona de confort como ampliar la zona de confort, que sea cada vez más grande, y todo lo que está fuera de la zona de confort no es confort. Fuera de la zona de confort te vas a encontrar con absolutamente todo. Te vas a encontrar también con el dolor y te vas a encontrar con la muerte. Pero se trata precisamente de eso, de que tu zona de confort albergue también ese dolor y esa muerte, porque forma parte de la vida. Entonces se trata de que estés cómodo, confortable en la vida. Eso es lo que transmite el mundo clásico. De hecho, los griegos tienen incluso una palabra para eso, que es la ataraxia. La ataraxia es lo que en sánscrito viene a ser el moksha o nirvana. Es decir, es el aceptar tranquilamente, con serenidad, que hay cosas que no dependen de ti, entre ellos el dolor y el sufrimiento. Entonces, si emprendes una búsqueda constante, y ahora vamos a lo del viaje del héroe, si emprendes una búsqueda constante cuyo objetivo es la felicidad, vas a fracasar sí o sí. Porque es imposible, no puedes alcanzar la felicidad blanca, limpia, pura. No, no hay ninguna vida que sea eso. Porque es que somos humanos, entonces te vas a poner enfermo, vas a envejecer, vas a acabar muriendo, van a morir tus seres queridos. No, yo me subo a lo alto de un pináculo y soy feliz y me aíslo del mundo. No puede ser. Hasta los que están aislados del mundo tienen ese mismo sufrimiento que supone el aislamiento, ¿no? Los esicastas del desierto que se iban allí a una cueva como ermitaños a vivir solos, aislados. Eso también es un sufrimiento. Mira las tentaciones de San Antonio. O sea, ese hombre no paraba de sufrir. Y en ese sufrimiento y en aceptar ese sufrimiento es donde reside la ataraxia y es la auténtica felicidad. Entonces, claro, lo del viaje del héroe, para lo que nos interesa ahora, nos podemos enfocar en las 3 grandes etapas, ¿no? Las 3 macroetapas, por así decirlo. Que es la salida, la iniciación y el regreso. La salida en el viaje del héroe tiene la llamada, la reticencia a esa llamada y el cruce del umbral. La salida es la toma de conciencia de lo que es la vida y que es una cuestión de vida o muerte.
sin paliativos. Todos, como héroes, como heroínas, tenemos que descubrir nuestra misión, cuál es la misión vital y triunfar sobre nosotros mismos. Pero para eso hay que morir. Precisamente cruzar el umbral lo que significa es dejar atrás todo aquello que conoces, es decir, la dichosa zona de confort, dejar atrás todo aquello que conoces y dejar atrás todo aquello que eres. Y dejar atrás siempre, perder siempre genera dolor. Pero es ese dolor el que permite dar el siguiente paso. No se puede pretender alcanzar la felicidad sin sufrimiento, porque no hay luz sin oscuridad. O sea, no se puede llegar a la cima del Carmelo sin atravesar la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz. Un héroe lo es por la cantidad de derrotas y la cantidad de muertes de la que es capaz de recuperarse, de renacer. De hecho, en la antigüedad lo que convertía a un personaje en heroico era precisamente la muerte. Era eso lo que le otorgaba el estatus de héroe. En la segunda etapa del viaje, de la iniciación, el héroe está muriendo constantemente. Claro, porque se enfrenta a una serie de situaciones en las que lo que ha sido hasta ese momento ya no le sirve. Y entonces tiene que morir y construirse de nuevo. Entonces ahí están los grandes héroes que descienden a los infiernos, ¿no? Odiseo, Heracles, Psique, Cristo, el propio Orfeo, ¿no? Todos ellos viajan al inframundo, viajan a las partes más oscuras del alma y renacen de allí. Claro, no se trata de quedarte allí, porque el quedarte allí es como viajar al centro del laberinto. Viajar al centro del laberinto, matas al Minotauro, que es la parte chunga, la parte que nadie, ninguno de nosotros quiere reconocer que tenemos, la parte bestial, la matas y luego tienes que salir con el conocimiento que te ha dado esa muerte. Pero si te quedas a vivir en el centro del laberinto, acabas convertido tú también en un Minotauro. Y el Minotauro son o los monstruos o los locos. Pepe Hierro dice: llegué por el dolor a la alegría, supe por el dolor que el alma existe. El dolor, el sufrimiento, la pérdida, todo ello es lo que encierra las enseñanzas que ayudan al individuo a seguir aprendiendo y a transformarse. Imagínate qué horror, qué desastre si fuéramos siempre las mismas personas a lo largo de toda nuestra vida. Sería espantoso. Nadie cambiaría. Y claro, esto otra vez, este mantra también posmoderno de acéptate a ti mismo, que está muy bien, pero está muy bien para determinadas cosas. Dice, mucho cuidado. Acéptate a ti mismo, si lo llevas hasta las últimas consecuencias, implica que no encuentras ningún motor para mejorarte a ti mismo. Es decir, yo ya estoy bien como estoy. Claro, y entonces no es que seas mejor persona, es que seguramente tampoco desarrolles un nuevo proyecto que te apasione, con el que puedas sentir que vas a mejorar. Entonces al final te acabas convirtiendo en un lotófago de los de la Odisea. Estamos rodeados de lotófagos, ¿eh? Nosotros mismos muchas veces somos lotófagos, ¿no? Nos aferramos a algo, ¿no? Como el loto, y nos olvidamos de todo lo demás. Entonces vivimos encadenados a sustancias, a cosas, a personas, a ideas, pero es cuando no se produce la transformación necesaria de muerte y renacimiento. Y sin esa muerte y renacimiento el viaje no sirve de nada. De hecho, lo dicen todas las tradiciones. Dice, aquellos que viven de esa manera son muertos en vida. César, me permite hacer un paréntesis ahí porque creo que has dicho cosas que me gustaría rescatar, ¿no? Esta importancia de la toma de conciencia para el llamado. Hay algo aquí que tiene que transformarse, ya sea de manera personal, digamos, que uno dice, uy, no me gusta en quién me he convertido y qué bacán que tengo la oportunidad, y sí, tenemos un cerebro plástico, que podemos aprender cosas nuevas, podemos interrelacionarnos con gente distinta, y ahí empieza esta transformación, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la palabra transformación, porque el cambio tiene que ver que cambio un celular por un lapicero, y puedo pensar que el cambio es bueno o malo, pero la transformación es que sigo siendo el mismo ser, pero que va moldeándose distinto, ¿no? Entonces esto es lo maravilloso de esta plasticidad cerebral. Pero luego viene, como tú decías, el enfrentarnos y el ir a matar al Minotauro, ¿no? Y es como esta zona donde no queremos ir,
porque causa dolor terminar relaciones, causa dolor mudarse, causa dolor cambiarse de trabajo, en fin, un estadio de vida distinto. Tener más años también causa dolor, lo digo yo que me duele la espalda, pero eso es la vida, ¿no? Y si no hago ese trabajo de trascenderlo, y estoy en esta aparente ideología de la felicidad, la soledad es aún mayor, porque puedo engañar a todo el mundo, puedo poner en mis redes sociales cosas maravillosas, pero en este espacio de la soledad, cuando uno está en su cama con uno mismo, no nos podemos autoengañar. Y ahí hay demasiado vacío existencial, ¿no? Ahora, lo maravilloso es que qué bueno si estás experimentando eso, porque justamente cuando algo está vacío puede ser llenado, ¿no? Entonces hay que aprovechar ese vacío, ese vaciarse, para volver a construirnos, ¿no? Y tenemos esa oportunidad de irnos construyendo todo el tiempo. Y el último estadio, César, del viaje del héroe, la vuelta. La idea del regreso. Claro, el regreso. Por eso a mí me gusta mucho más la palabra periplo que viaje, porque el periplo indica necesariamente que el lugar de destino es el mismo que el lugar de origen. Pero es la persona la que no es igual, precisamente por todo eso que ha ido aprendiendo durante el camino y que le ha transformado. Ese individuo ya no es el mismo y es ahí, en el regreso, cuando lo que ha aprendido durante su periplo personal, porque ahí sí, cada uno vivimos nuestra vida con nosotros mismos, puede ser aplicado al colectivo, pero siempre tiene que tener una prestación al colectivo. Si no se aporta nada, si no se ha cambiado nada que mejore la existencia social, entonces no ha servido para nada. Y lo mismo hasta has sufrido en vano. Por tanto, es una tontería. Entonces, claro, este efectivamente pensamiento constantemente positivo de anular el dolor, de incluso no hablar de la muerte, obviar la muerte, es verdad que es consecuencia al final de nuestro tiempo. O sea, como vivimos en una sociedad de injusticia, de violencia estructural, hemos acabado desarrollando un modo de vida en el que pretendemos que todo sea placentero, precisamente porque hemos construido un mundo que no soportamos. O sea, estamos terriblemente enfermos y necesitamos anestesiarnos constantemente. De hecho, Byung-Chul Han habla de lo que él llama la sociedad paliativa, precisamente, que está formada por individuos que padecen algofobia, literalmente el miedo al sufrimiento, al dolor, ¿no? Y entonces esto lleva a querer evitar cualquier tipo de estado doloroso, sea personal, emocional, físico, social, lo que al final acaba arrastrando a una anestesia permanente. Había otro filósofo, del que no recuerdo el nombre ahora mismo, que decía, dime lo que es para ti el dolor y te diré quién eres. Y entonces, claro... Ahí, César, es importantísimo lo que estás diciendo, porque justamente en este adormecimiento del dolor, nuestra dependencia farmacológica por aquello que nos produce placer termina siendo mayor y cada vez necesito un boot mayor de aquello que aparentemente me está generando placer, ¿no? Y termina siendo mucho más adictivo y tengo una vida sin equilibrio. Y eso es a mí como lo que uno necesita, ¿no? Un poco este balance, porque no puedo vivir en un estado de exaltación todo el tiempo, termino explotando, ni tampoco puedo vivir en una depresión todo el tiempo. Entonces, esta combinación, como tú decías, sin luz no hay sombra, ¿no? Necesitamos ambos, intentamos convivir en nosotros con ambos. Y lo que tú decías, que dice Byung-Chul Han, ¿no? Que cómo nos estamos adormeciendo, y ahí es donde para mí pongo la alerta, ¿no? Porque justamente se ha convertido en un negocio la felicidad, se ha convertido en tómate las flores, tómate diferentes cosas, ¿no? El coach que todo el tiempo te está motivando, te está diciendo que vayas hacia adelante, que te dice que todo lo puedes, tu emprendimiento, tu relación, tu religión, y de pronto solamente estás adormeciendo y no estás enfrentando ese proceso de transformación que al final, contra más te resistes, más probabilidad de que te quiebres hay. Cuando más te dejas transformar, descubres nuevas cosas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante empezar a mirarlo desde ese lugar. César, ¿por qué los griegos tenían tan claro? Bueno, yo voy a hablar de los griegos, porque son los únicos que conozco en este momento, pero sí, cuando siga estudiando con César voy a poder mencionar a otros.
¿por qué ellos tenían tan claro este vínculo, ¿no? Con el dolor, con la muerte? Porque ahora estamos, o sea, ya nos estamos vacunando, porque lo que queremos es evitar la muerte, lo cual es inevitable porque estamos vivos. Claro. Entonces, ¿no? Y como yo fastidio acá, digo que ahora se está muriendo gente que antes no se moría, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo podemos integrarlo y entenderlo? Creo que el mito, el símbolo, termina siendo como esta vía, como tú lo mencionas, este lenguaje simbólico y metafórico. Mm. Pues sí, mira, la mitología al final plantea respuestas sobre las pulsiones y los modos de comportamiento humano. Y esas ideas, nosotros, el hombre posmoderno, solamente ha empezado a intuirlas a partir de Nietzsche y de Freud, es decir, en tiempos muy modernos, gracias a la psicología. Pero ellos no necesitaban ninguna aclaración. O sea, ellos lo que hacían era utilizar esos arquetipos de la mitología, porque en el fondo somos nosotros, somos todos nosotros. Hay una idea, es verdad, muy equivocada del héroe, muy simplista, ¿no? Como de héroe blanco, sin falla, siempre triunfador. Nada más lejos, o sea, los héroes son extraordinariamente complejos y muchas veces con valores negativos, ojo, o sea, Odiseo, por ejemplo, que es un gran héroe clásico, es un mentiroso empedernido, no hace otra cosa. Y aún así, las grandes obras míticas lo que enseñan es humanidad. Enseñan el respeto a la diferencia, enseñan el respeto al otro, porque el otro también conforma parte de tu propio ecosistema. Heródoto, por ejemplo, admiraba a los persas, aunque hablaban una lengua distinta. Homero era un gran fan de los troyanos. Uno lee la Ilíada y está claro con quién va el autor. No va con los griegos, va con los troyanos. Entonces, no había ningún choque de civilizaciones. O sea, las fronteras nacionales se empiezan a trazar después del fin del mundo clásico. Pero la auténtica patria de los antiguos es la cultura y la lengua, ¿no? El lenguaje, la forma de expresarse. Pero se van trascendiendo las fronteras étnicas, religiosas o nacionales, ¿no? Y al final, la verdadera patria se convierte en el lenguaje, en la expresión, en la cultura y en la educación. Entonces, el ser humano es concebido como un ciudadano, es decir, como un miembro de la polis, de la ciudad, que tiene que estar formándose siempre, porque para mejorar como comunidad hay que mejorar como individuo. Entonces, el mundo antiguo es nuestro modelo que muchas veces es idealizado, muchas veces es falseado, pero como hemos construido nuestros estados modernos sobre lo que ellos fueron, pues siempre conviene conocerlos para no cometer sus mismos errores, ¿no? Aquellos donde no estuvieron muy finos. Por ejemplo, la democracia ateniense se equivocó al confiar el poder a ciertas facciones que estaban llenas de demagogos y corruptelas. O la República Romana se equivocó al no tener en cuenta e incluir a varios grupos descontentos en la vida política. Entonces, claro, son temas muy actuales que conviene no olvidar, ¿no? Precisamente para trabajar sobre esos errores que acabaron propiciando un cambio radical. Hay que recordar que Troya cayó, que Grecia cayó, que Roma también cayó y que también cayó Constantinopla. Entonces, no hay nada que garantice que nosotros no vayamos a caer, no ya por la pandemia, sino por el final de la democracia. Hay que tener mucho cuidado. Y entonces la mitología, el simbolismo antiguo, el simbolismo clásico, está lleno de estas historias. Hay un texto alquímico que a mí me gusta mucho, del siglo XVII, titulado Splendor Solis, en el que un alquimista tiene una visión. Este alquimista, llamado Rosinos, ve de repente un hombre tendido en el suelo con los miembros y la cabeza amputados. Y a su lado se encuentra el asesino que sostiene la espada manchada de sangre, mientras que con la otra mano sujeta un papel. Y en el papel se puede ver que está escrito: yo he matado para que puedas recibir una vida superabundante y enterraré tu cadáver para que pueda pudrirse y crecer y dar innumerables frutos. Claro, ese texto, al final de lo que nos está hablando, es de esa destrucción consciente y deliberada de una serie de estructuras psíquicas, ¿no? Que siempre llevan, siempre acaban en una reconstrucción intencionada, ¿no? Entonces esta es la famosa metáfora del alquimista. Para llegar al rubedo de la transfiguración hay que pasar por el nigredo de la destrucción y por el albedo de la reconstrucción. Y ese nigredo es obviamente también la mortificatio, ¿no? La mortificación o el dolor. Entonces, claro, esta idea del mundo antiguo
se movía en todo este lenguaje, se entendía perfectamente. Nosotros hemos perdido esa capacidad. Hemos perdido la capacidad de leer en imágenes, sobre todo a través de la popularización de la imprenta, que estuvo muy bien para unas cosas y muy mal para otras. Precisamente esto, ya no hacía falta memorizar cantidades de texto. Y en el mundo antiguo la memoria implicaba siempre que se interiorizaba. De hecho, fíjate qué bonito la etimología de la palabra recordar. Recordar viene, es del latín recordare, recardio, que viene de pasar otra vez por el corazón. Es decir, yo cuando recuerdo algo, no es solamente algo que ocurre aquí, sino que ocurre en el corazón, que ya sabes que era la sede del alma en el mundo antiguo. O sea, es todo el ser y me vuelve a suceder y me vuelve a renovar esa idea del recuerdo. Entonces, yo recuerdo este texto que le doy un carácter religioso, es decir, que me vincula con una realidad superlativa, una realidad más dotada de significado que mi realidad cotidiana, y que ese recuerdo de esa realidad sagrada me transforma completamente. Claro, cuando no solamente no recordamos, sino que ni siquiera accedemos a esos textos, es una paradoja muy terrible. O sea, los tenemos disponibles en cualquier lugar del mundo. O sea, tú en cualquier punto puedes obtener un ejemplar del Bhagavad Gita, de la Biblia, de la Ilíada, de donde sea, estés donde estés, pero no los conocemos, no los trabajamos, no los aplicamos a nosotros. Entonces, claro, tenemos unas herramientas y unas posibilidades que nadie tuvo nunca y, sin embargo, como están ahí, no las usamos. Y Y, y, esto es asu- terrible. César, y asumimos que porque están ahí, las sabemos, ¿no? Sí. Como está googleable, ya yo lo googleo y lo voy a saber, pero tú una vez utilizaste una palabra que tengo que confesar que me la he copiado, que es aprender, ¿no? Pero o sea, Aprender, efectivamente. exacto, ¿no? De hacerlo mío, ¿no? Y creo que es importante empezar a hacer nuestros estos mitos para ir construyendo esta aldea global que si no sabemos aprovechar esta gran oportunidad que se nos está presentando, lo que va a terminar es implosionando la sociedad, porque cada vez hay más tristeza, más dolor y más soledad, ¿no? Ya hay una serie de estudios y de estadísticas en las empresas, que es el rubro que yo más veo, pero también con personas, ¿no? O sea, te sientas a conversar con alguien y hay una gran necesidad, ¿no? De estar en esta interconexión y entendernos que somos parte de algo mucho más grande y más trascendente. O sea, para ir cerrando, eh, ¿qué conclusiones y recomendaciones pudieses hacernos desde la mitología comparada para ir construyéndonos, ¿no? Para ir haciendo este trabajo de alguna manera individual que vaya impactando esta construcción colectiva? Ujú. Sí, bueno, yo la verdad en esto también cada uno en la medida que pueda, pero lo primero, y lo hemos comentado, es tomar conciencia. O sea, tomar conciencia de que esto es real, de que esto está ocurriendo y de que nos está destrozando, nos está destruyendo, no anestesiarnos, ¿no? O sea, enfrentarnos con ello. Y lo primero que yo recomendaría, una vez siendo conscientes de esto y que hay que cambiarlo, yo recomendaría intentar recuperar el tiempo. O sea, vivimos en una época tan acelerada que hemos reducido la capacidad de permanencia, de asentamiento. Precisamente para aprender es necesario la pausa, es decir, que el tiempo medie entre un proceso y otro. Entonces necesitamos un tiempo para nosotros que esté fuera del sistema de producción, que es un sistema que hemos construido y que no nos permite disponer de ese tiempo. Necesitamos un tiempo llamado de fiesta, un tiempo de ocio, un tiempo donde no hagamos nada productivo, no un tiempo para descansar para seguir produciendo. No, no, o sea, salir de esa rueda de producción y precisamente asentar esa nueva configuración de la identidad que nos ayude a mejorar como individuos y como colectivos. Pensemos en lo siguiente, y esto ya lo decía Pepe Mujica hace tiempo, pero sigue siendo exactamente igual de válido. O aprendemos a vivir con poco, ligeros de equipaje, con las cosas esenciales, que es al final de las que hablan los mitos, o no conseguimos nada. Dice, ojo, esto no es una apología de la pobreza, o sea, es una apología de la sobriedad, ¿no?
Porque como hemos desarrollado una sociedad de consumo en el que efectivamente hasta la felicidad es un bien de consumo, nos entregamos en cuerpo y alma a producir y a producir y a producir a cambio de dinero, para ir comprando, porque asociamos que el ser es el tener. Pero esto es importante. Cuando yo compro algo, o tú, todos nosotros, no lo compramos con dinero. Lo estamos comprando con el tiempo de vida que hemos tenido que entregar, que hemos tenido que invertir para obtener ese dinero. Y si hay algo que no se recupera es la vida. Y es terrible gastar la vida para perder libertad en el tener y no para edificar el ser. Entonces, ¿cómo construir una sociedad más sana? Pues creo, y esto lo has comentado y estoy de acuerdo contigo, en que hay una tendencia a vivir con la angustia de no hacer todo lo que se podría hacer, como de no cumplir determinados objetivos, y que si no se triunfa es culpa de uno mismo, ¿no? Y efectivamente creo que necesitamos caernos del caballo, como Pablo, y poner la atención y darnos cuenta de que tener no es ser, que ese pensamiento nos está consumiendo. Eduardo Galeano también lo resumía muy bien. Decía que vivimos en un mundo en el que el funeral importa más que el muerto, donde la boda importa más que el amor y donde el físico importa más que el intelecto. Y entonces vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido. Me parece fantástico. Creo que hace falta reconectar con lo sagrado. También de construir este tipo de palabras, de construir lo que asociamos con felicidad, con alma, con sagrado, con divinidad. Porque hay muchas ideas que se han gastado de tanto usarlas y que ya generan rechazo por lo que significó en su momento. Esto hay que volver a trabajarlo, hay que volver a poner en común nuevos significados sobre ello. Entonces, creo que nos hace falta reconectar con lo sagrado, entendido como algo dotado de un significado extraordinario que nos permita profundizar en más capas de la realidad, en penetrar en la esencia de la existencia misma, ¿no? De la realidad auténtica. Creo que muchas veces no nos paramos a pensar por qué hacemos lo que hacemos. O, si lo pensamos, no terminamos de discernir tampoco si lo hacemos porque queremos hacerlo o porque la sociedad, el colectivo, de forma directa o indirecta, nos está incitando, espera de nosotros que lo hagamos. Y sin embargo, hay muchas personas que no aceptan ese rol impuesto desde fuera. A los monjes budistas, por ejemplo, se les enseña a vencer el deseo que conlleva necesariamente dolor a través de la contemplación del cuerpo de una joven como un cadáver lleno de gusanos, ¿no? O como un esqueleto. Los renunciantes hindúes van errantes, sin casa ni comida, van desnudos y con ceniza en la frente para expresar la indiferencia por las preocupaciones físicas o sensoriales. Los ascetas cristianos meditan sobre la pasión de Cristo, el gran héroe sufriente por excelencia de la mitología mundial, y también el sufrimiento de los mártires, ¿no? Que expresan esa unión con Cristo a través de esa identificación que hacen, la llamada imitatio Christi. Entonces, encontramos muchas expresiones de religiosidad, de conexión con la trascendencia, a través de ese dolor y de esa mortificación, aunque en una sociedad construida por el placer y por el sentirse bien, esto resulte difícil llegar a entenderlo y muchísimo más a vivirlo. Pero hay construcciones simbólicas muy interesantes, muy complejas, sobre el dolor, sobre la sangre, sobre la herida, sobre la menstruación, sobre el parto, sobre la decapitación, la enfermedad, el ahorcamiento, la propia crucifixión, la cremación, el suicidio. O sea, cada uno de estos sistemas que son realidades cotidianas ante las que nos cegamos, precisamente por esto, porque queremos huir de todo ello, pero sin embargo, cada uno de estos elementos, al profundizar en ellos, despierta todo un corpus tremendamente rico y complejo y también muy peligroso. O sea, muy peligroso y muy malo, claro. Porque es un poquito lo que tú comentabas al principio, ¿no? El mal uso de herramientas simbólicas puede llevar al abuso y a un sufrimiento gratuito que casi siempre se acaba plasmando en los otros con una promesa vacía de un determinado estado de conocimiento o de existencia. Entonces, claro, el dolor es algo muy íntimo, es muy personal. Y la historia de las religiones enseña que, por supuesto, puede servir, ha servido y sirve para conectar con lo trascendente. Pero mucho cuidado porque es una vía muy compleja y muy peligrosa en manos de falsos gurús. Pero al mismo tiempo tiene una muy noble tradición en lo que respecta a la penitencia. Y ojo, la penitencia no es retirarse al bosque a vivir de frutos y raíces, que hay quien lo hace y es perfectamente legítimo, pero no todos nos lo podemos permitir.
Pero es verdad que también una vida así podría llamarse una vida de tamas, en sánscrito literalmente embotamiento, en lugar de una vida de tapas, que es penitencia en sánscrito. Entonces, la verdadera penitencia para los sabios de todas las tradiciones radica en aprender a controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Y entonces se aboga por trabajar para desarrollar la mirada que contemple lo divino, lo sagrado en todo momento y armonizar de esa manera pensamientos, palabras y acciones. Y solamente se considera un ser noble aquel cuyos pensamientos, palabras y hechos están en perfecta armonía. Entonces, uno no debe dejarse llevar ni por el dolor ni por el placer. Una de las enseñanzas del Bhagavad Gita es que uno tiene que estar mentalmente preparado tanto para la felicidad como para el dolor, para la ganancia y para la pérdida, para la victoria y para la derrota. Entonces, uno tiene que cumplir con su deber, el deber de la ley natural, el dharma, y servir a la sociedad sin ninguna expectativa de recompensa. Entonces, ese estado de equilibrio mental y ausencia de deseo es la verdadera penitencia, porque solamente así se encuentra la ataraxia que defendía Epicuro, de la que hemos hablado antes, ¿no? La paz interior. Si yo quiero que mi paz interior sea permanente, no puedo poner el foco de mi vida en un objetivo que sea clarísimamente limitado. Sea este tener mucho dinero o triunfar en las redes sociales o alcanzar el nirvana. No puede ser. ¿Por qué? Porque el foco lo estoy poniendo en mí. Y yo soy un ser finito. Por lo tanto, estoy condenado a que eso me genere insatisfacción. Para alcanzar la verdadera paz interior, se necesita esa comunión con los demás de tal manera que yo sienta que soy con el otro y que aporto algo al otro. Porque ya no soy ni yo ni el otro, sino que es lo que se genera entre los dos. Y eso es lo que trasciende y eso es lo que pervive. Entonces, es esa idea cómo se construye la aldea global, pensando que mis palabras, mis pensamientos y mis acciones no es algo que me atañe solamente a mí, una cosa que nos atañe a todos. De una manera o de otra, seamos conscientes de ello o no, pero todo influye, todo ejerce. Y entonces dice, yo no puedo cambiar el mundo, puedes cambiarte a ti. Y eso ya es mucho, porque eso es la nobleza, esa es la magnanimidad. En el mundo griego la magnanimidad es literalmente la anchura del alma. ¿Por qué? Porque el alma del individuo ya no se limita a sí mismo, sino que se amplía y es capaz de abrigar todas las formas, todas las manifestaciones y todo. Es decir, es su propia alma la que trasciende al individuo. Sinceramente, no hay nada más maravilloso que eso. Que tengamos un alma tan grande que nuestras almas individuales se junten unas con otras y puesto que son de la misma materia, al final todo sea una gran alma y se convierta en el famoso platónico anima mundi, el alma del mundo. Entonces, imagínate qué maravilla sería aspirar a ese mundo. Cada uno es uno, con sus diferencias, con sus peculiaridades, con sus experiencias, pero en la esencia que radica en cada ser humano, el alma es compartida, porque todos remamos en una dirección, porque todos somos hermanos y hermanas, tal y como dice Génesis. Os he hecho, y esto ya es del Corán, dice, os he creado en varios pueblos y en varias tribus para que os conozcáis entre vosotros. Y apunta el comentarista, y para que reconozcáis a Dios en vosotros. ¿Qué más se puede pedir? O sea, es esto. César, gracias porque lo has de alguna manera englobado, encriptado de una manera muy sencilla y esta necesidad, ¿no?, de construirnos, pero para construirnos tenemos que deconstruirnos primero, es la palabra que creo que ahorita tenemos que más utilizar y emplearlas para primero deconstruirnos a nosotros mismos, para comenzar a construir estos símbolos que necesitamos, estos mitos comunes, y como tú decías, tener esta humildad de que aquello que estoy construyendo justamente es algo que estoy construyendo no solamente para mí, sino en este vínculo y en esta interrelación con el otro, ¿no? Para ir haciendo esta aldea global
que nos merecemos, porque pues, tenemos todo este intelecto y todas estas capacidades y tenemos toda esta digitalización, empleémoslo para construir ese mundo mejor que queremos, no ese mundo allá, ¿no? Donde quién sabe si lleguemos, sino traer el cielo a la tierra. Sí, y una cosa muy importante, porque claro, con esto, fíjate, además este tipo de discurso también se ha degradado mucho y ya se ridiculiza calificándolo de buenista, que es terrible, o sea, el ser bueno es motivo de burla, es catastrófico. Pero claro, pensemos, ¿cuál es la alternativa? Seguir como hasta ahora, enfrentándonos unos a otros. ¿A dónde nos ha conducido eso? Y no ya solamente a nivel meramente humano, a nivel del planeta. ¿En qué punto estamos? O sea, si solamente importo yo, si solamente importa mi beneficio material, ¿qué me va a durar? Lo que dure mi vida. Y ya está. Nada más. Realmente tenemos que apostar por eso, que cada uno vaya a lo suyo. No duramos en absoluto nada. De hecho, si realmente llevamos eso hasta las últimas consecuencias, ni siquiera la vida del individuo, de cada individuo a día de hoy, tendrá ningún sentido. Porque, de hecho, esto ocurre desgraciadamente en algunos países. Yo voy paseando por la calle y de repente se baja alguien de un coche, me mete 4 tiros y ya está. Desgraciadamente, aquí en España, lo he leído hoy, la noticia, a un chico de 24 años en Galicia, al norte de España, le han matado simplemente por ser homosexual. 24 años, se acabó. Realmente este es el mundo en el que queremos vivir. Entonces, esto nos lo tenemos que plantear. Dice, ¿qué hacemos? ¿Aportamos soluciones o formamos parte del problema? ¿Nos cegamos al problema? Total, ¿O hacemos... Totalmente, César. Y es, o sea, si queremos ser esos agentes de cambio, yo siempre digo, tenemos que ser el cambio que queremos ver. O sea, yo no puedo ver fuera nada que yo ya no, que yo no esté trabajando dentro de mí, ¿no? Y estamos llenos de influencers, pero de muy pocos referentes. Y necesitamos esa referencia que tú mencionaste entre este equilibrio entre lo que pienso, siento y hago. Porque nos estamos aferrando mucho al credo, ¿no? Yo creo en esto, pero actúo sin amor, sin igualdad, de una manera egoísta, mi meta, y no se trata de llegar, se trata de que lo hagamos juntos, porque, o sea, solo no pasa absolutamente nada, porque somos seres sumamente finitos. Entonces, invitar un poco a este trabajo y si quieres hacerlo, obviamente matricularte a los cursos de César, que están buenazos, religiones comparadas, simbolismo comparado. Cuéntanos un poco de tus cursos, César. Sí, pues ahora ahora viene el verano de descanso, pero es verdad, en octubre volvemos a retomar todos los cursos, dos de mitología comparada, uno del mundo, digamos, de Occidente, las mitologías que han construido la identidad occidental de toda la cuenca mediterránea y el continente americano, y el otro destinado a las tradiciones orientales, también con un poco de mitología de Europa del Norte, celtas y escandinavos, y también de América Latina, sobre todo mayas y mexicas. Entonces, eso es un poquito los dos grandes cursos de mitología comparada, y también este año hemos empezado con uno sobre la historia de la Biblia, ¿no? Precisamente para saber de dónde sale cada uno de los libros de la Biblia, quién los escribe, por qué los escribe, cuándo los escribe, qué sentido tienen, qué valores pretenden transmitir y cómo se va desarrollando todo el pensamiento que en realidad ha condicionado a la práctica totalidad del mundo, porque quien más, quien menos ha sido influido bien por el judaísmo, bien por el cristianismo, bien por el islam. Y el corazón de todo está en la Biblia. Entonces, es ver cómo ese pensamiento religioso que ha configurado nuestra cosmovisión, no ya la cosmovisión de los antiguos, la nuestra también, porque ya la simple diferenciación entre el bien y el mal es fruto de la tradición abrahámica, que reside en la Biblia, pues entender muy bien cómo esa espiritualidad se ha ido desarrollando, ha ido evolucionando y ver efectivamente todas las contradicciones que existen y lo maravilloso que existe. Porque indica precisamente ese compartir pensamientos. Seguramente la Biblia es el libro más democrático que existe, porque tiene opiniones completamente dispares, completamente opuestas, y están en el mismo libro. Son parte de lo mismo. Es maravilloso. Totalmente. César, yo te voy a retar a que el próximo curso que abras tiene que ser de la cultura inca, te tienes que hablar algo de Perú. Sí. Ese es como un poco el reto. Aquí hay un libro que yo me he comprado y no encontré nada de los incas. Así que
Creo que Estuve estamos un poco revisando no abandonados. hace mucho, porque ahora en el canal de YouTube estoy haciendo una serie dando salida a distintas peticiones. Estuve revisando comentarios de vídeos antiguos y es verdad, di con el tuyo de hace bastante tiempo, de por favor un vídeo sobre mitología inca. Estoy trabajando en el guión, así que sí, habrá pronto un vídeo sobre mitología inca, por Sí, supuesto. sí, porque hay cosas súper interesantes cuando yo las he descubierto, ha sido un descubrir, ¿no? Un descubrir y sobre todo que nos va ayudando también en la construcción de este Perú tan con tantos prismas, con tantos colores, ayudarnos a ir construyendo la identidad que necesitamos, ¿no? Claro. Como nación, como territorialidad, y luego ir expandiéndonos, porque si no entendemos quién somos y hacia dónde vamos a estar bien complicados. César, muchísimas gracias por estar aquí en el viaje del héroe, por regalarnos tu tiempo, que es lo más valioso que tiene un ser humano, y seguir difundiendo esta información que creo que la necesitamos, que va a seguir llegando a más personas para seguir construyendo lo que todos buscamos, esta felicidad sana y en equilibrio, La auténtica transformando el felicidad. dolor. Muchísimas gracias, César. Nada, gracias a ti, siempre es un placer y un honor.